Go ahead. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse a este programa llamado Invertir es como andar en bici, que es parte de los esfuerzos que estamos realizando en Principal México, eh, para acercarnos de una manera más metafórica. Si nos han podido acompañar anteriormente, eh, hemos estado hablando de cómo funciona la mente, y una de las maneras en las que funciona la mente es metafóricamente, más que racional, como podríamos pensar muchos. El tener conceptos a través de los cuales nosotros día con día interactuamos de una manera simple, nos ayudan a comprender de a una escala más sencilla conceptos que pueden resultar muchísimo más complejos. Bueno, es por eso que hoy Principal Fondos de Inversión México hace esta metáfora de invertir es como andar en bicicleta. Eh, vamos a comenzar con un breve video y posterior. Invertir es como andar en bici. Al principio no entiendes nada. Un día estás arriba, pero en realidad alguien más te lleva y no sabes ni a dónde. Puedes pensar que ya es tarde. Te podrás caer muchas veces, pero algo siempre te impulsa a levantarte. De pronto te das cuenta que lo que te mantuvo andando era saber que alguien siempre estuvo contigo. Al final, creces y tomas tu propio camino. Conoce la nueva forma de invertir. Así de simple. Principal, por todo lo que realmente vale. Muchas gracias, Talí. Y bueno, es así como iniciamos este programa. Invertir es como andar en bici. Y bueno, vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué es lo que vamos a ver? Invertir es... ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Unos segundos, tenemos unos temas técnicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar por varios temas. ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? Les voy a compartir cuál ha sido mi experiencia en cómo inicié, qué fue lo que me llevó a hacerlo, quiénes estuvieron ahí conmigo, quiénes me enseñaron, y cómo también la interacción del individuo acerca de la misma materia, en este caso yo, me llevó a aprender de una manera muchísimo más rápida. También vamos a ver las dificultades que conlleva hacerlo. Vamos a ver lo que significa tener una bici a la medida. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Vamos a ver, aunque es sorprendente, hay personas que nunca conectaron con el tema de andar en bicicleta y hoy por hoy no lo saben hacer. También vamos a ver los riesgos que implica andar en la misma. Y tiene en el mundo de las inversiones. Y bueno, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. A modo de hacer esto mucho más interactivo, hay algunos temas donde ustedes pueden escribir las preguntas que vayan teniendo y podemos debatir. No tendremos que esperar hasta el final para debatirlas, podemos hacerlo antes. Pues bueno, ¿cómo aprendemos a andar en bicicleta? En mi caso particular, yo era un niño, tenía entre 6 y 8 años, y quienes me llevaron a mi primera experiencia en mi bicicleta fueron mis tíos, los hermanos de mi mamá. Ellos me llevaban o en Los Diablos o me llevaban en el Triángulo. Era bastante divertido
era bastante divertido, pues yo no tenía que hacer nada. Era divertido porque sentía el aire en mi cara, veía cómo las cosas se acercaban más rápido hacia mí y no tenía que pedalear, no tenía ningún esfuerzo. Entonces, cada vez que ellos salían y querían andar en bicicleta, por supuesto que yo levantaba la mano y quería salir a andar en bicicleta. Esto o este deseo de vivir lo que era un medio de transporte como lo es una bicicleta, me llevó a querer hacerlo por mí mismo. Porque claro, se ve de una manera tan sencilla y tan fácil que siempre tenemos, o yo tuve parte de ese instinto humano que me llevó a querer tener una. Pero el primer problema que enfrenté es que no tenía una bicicleta. Entonces, ¿cómo pude tener un acercamiento a esto? Bueno, pues fue a través de mis primos y mi hermano mayor. Ellos tenían una bicicleta y al principio tuve que conformarme con observar. A través de observar, veía cómo trataban de equilibrarse tomando el manubrio, veía la constancia con la que tenían que pedalear para mantener el equilibrio, veía el cómo se tenían que impulsar. No me lo van a creer, pero a través de la observación es que aprendí a manejar en estándar, pero esa es historia para otro momento. Es así como aprendo empiezo a observar cómo se anda en bicicleta y bueno, me tenía que conformar con que me prestaran una bicicleta para poder andar y hacerlo yo. Esto conlleva cosas. La bicicleta no es a tu medida o es demasiado grande o generalmente este medio de transporte debe tener tu altura, debe tener una altura, en algunos casos tiene hasta ruedas en la parte de atrás cuando estás aprendiendo. Yo tuve que aprender un poco a la brava con la bicicleta de personas mayores a mí. Y bueno, esto pues me llevó a correr ciertos riesgos por quererla utilizar. Y bueno, un par de meses después de todo esto, pues llegó la Navidad y recuerdo mi primer bicicleta, que fue una Vagabundo. Sé que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de tener una. Y bueno, siempre voy a recordar con mucho cariño mi primer bicicleta. Voy a recordar ese diseño que tiene específico la Vagabundo, que emula una motocicleta. Y siempre voy a recordar lo divertido que fue en la niñez eh, poder contar con este medio de transporte. Hoy en día yo sigo utilizando este medio de transporte por múltiples razones. Más allá de la diversión que me puede dar el trasladarme de un lugar a otro en este medio de transporte, cumple para mí con otros compromisos sociales. Hoy en día en la Ciudad de México eh, tenemos un problema de transporte, tenemos un tráfico bastante pesado y una de las maneras de contribuir para mí socialmente es no utilizar un auto más y poderlo hacer a través de la bicicleta. Recorro alrededor de 6 kilómetros para llegar a mi trabajo. También es verdad que no tengo que ir diario, gracias a esta transformación que ha dado la pandemia. Entonces, las veces que tengo que ir a la oficina, solo recorro estos 6 kilómetros y la verdad es que no se me hace pesado. Y es bastante divertido, es también un momento de ejercicio. Y bueno, eh, la primera pregunta, ¿es difícil andar en bici? Ustedes en este momento se preguntarán, bueno, en los últimos 11 minutos que hemos estado escuchando a Agustín Escalante acerca de esta analogía de la bicicleta, es si tiene que ver con lo que ustedes están hoy en día aquí. Ustedes quieren saber acerca de inversiones y cómo poder invertir, cómo conectar de una manera fácil con las inversiones, cuáles son los riesgos que se tienen, si es difícil hacerlo, si no es difícil hacerlo. Pues bueno, el andar en bicicleta escogimos este tema porque la cercanía que tiene una experiencia de este tipo con aprender a invertir, pues es muy parecida, es muy parecida. Podría parecer muy complicado las primeras veces que lo vemos, podría ocasionarnos miedo, podría ocasionarnos
a veces hasta rechazo, en el tema de las inversiones, sobre todo cuando vemos la palabra riesgos dentro de las inversiones. Pues bueno, también dentro de cómo funciona la mente, tenemos un mecanismo de defensa que no controlamos, que se llama instinto de supervivencia. Entonces, este instinto de supervivencia nos hace rechazar cosas muchas veces y muchas veces son inversiones. Este miedo, esta incertidumbre o desconfianza que me generan me hacen rechazarlo. ¿Por qué creemos que invertir es difícil? La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias. ¿Por qué creemos que invertir es difícil? Bueno, voluntariamente o involuntariamente, el gremio financiero se han creado una serie de términos que suenan complejos, suenan muy rimbombantes. Si a ustedes les gusta el cine, hay una película llamada The Big Short que dice, voy a parafrasear literalmente esta frase, y dice, Wall Street ama usar términos confusos para hacerle pensar que solo ellos pueden hacer lo que hacen y que usted no los moleste. Esa es una realidad. Hay muchos términos hay mucho argot, mucha jerga que se utiliza dentro de las finanzas. Y esto hace que parece que invertir sea difícil. ¿Qué términos son? Pueden llegar a ser equity o fixed income o qué es, qué es el riesgo o qué es un fondo de inversión. Todos estos términos, ¿qué es lo que significan? Y son términos que son mucho más fáciles de comprender de lo que parecen. El hecho también es que hay mucha información. Hoy en día se acercan y me preguntan, con todo esto, información en redes sociales, información en Instagram, información en Twitter, todo esto que hay para consumo genera mucha confusión. Hoy en día se acercan a preguntarme si es momento para invertir en oro, si es momento qué pienso de las criptomonedas, si se debe invertir en ellas o no, qué pienso de la deuda gubernamental. Si quieren conocer cuál es la mejor opción de inversión, de acuerdo, y esto se van creando modas, estas modas circulan hoy en día en las redes sociales y pues todos tenemos alguna vida dentro de las redes sociales. La verdad es que hoy por hoy las plataformas fintech, y esto es como esto es una parte esencial de lo que nosotros principal estamos o buscamos, todas las plataformas que existen fintech, lo que buscan es brindar una asesoría, una asesoría financiera mucho más simple y mucho más accesible. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan estas plataformas? Al ser lugares de autoconsumo, donde yo no voy a tener un asesor, donde me esté explicando de manera inmediata si tengo una pregunta. Muchos tienen chatbots, muchos tienen buzones de preguntas. Lo cierto es que la asesoría no presencial ha hecho que nosotros evolucionemos a través de plataformas, a través de contenidos, que nos acerquemos mucho más al cómo entienden y cómo conectan con las inversiones personas como usted, personas como yo, personas como ustedes, personas como yo, y podamos tener de una manera mucho más sintetizada esta información. Siguiente, por favor. ¿Y puedes darle a la siguiente, por favor? Ok, bueno, seguramente el siguiente punto se llama la medida.
Y seguramente alguna vez tuvieron su oportunidad de subirse a alguna bicicleta que no era suya. Tal vez pudieron andar sin problema, sin embargo, se sintieron incómodos o pudieron sentirse incómodos. Esto pudo haber sido por el tamaño, el ancho del manubrio, las llantas, hasta el mismo color o el diseño hizo que se sintieran incómodos al manejarla. Bueno, en el mundo de las inversiones, así como en la bicicleta, existen herramientas a la medida, o hablando de estas plataformas o las plataformas fintech, nosotros tenemos que invertir o tenemos que buscar invertir con la que mejor conectemos, con la que la información me parezca de una forma que yo la pueda entender, de una forma que me parezca la correcta de acuerdo a mi perfil como persona o a mi arquetipo como consumidor. Bueno, pues estas herramientas de inversión lo que buscan es conocer cuál es el perfil de un inversionista, que es esencial. El perfil es la tolerancia a los cambios en el saldo que van a tener en su inversión. Dicho propiamente es la tolerancia al riesgo. El riesgo son estas variaciones que van a ver en el saldo, que van teniendo en un mes a mes, en un día a día o en una semana a semana. Es decir, yo hoy puedo estar en una inversión donde empiezo con 100 y estas variaciones, que vamos a hablar un poco más adelante de ello, las variaciones que dan o esta tolerancia a esas variaciones es, imagínense que invierten 100 y pasa en 2 meses, hay volatilidad en los mercados, como el año pasado tuvimos el tema de Rusia, Ucrania, tuvimos el tema de las cadenas de suministro, que todavía sigue hasta estos días, tema de inflación, y en lugar de que vean 100, ven 90. Bueno, pues hay inversiones donde puede que lleguen a ver 95 en su estado de cuenta, puede que lleguen a ver 90, puede que lleguen a ver 80. Las plataformas, lo que buscamos es saber con cuáles se van a sentir ustedes cómodos en cualquiera de estos supuestos que estoy utilizando como ejemplo. Esa es la tolerancia al riesgo, que tanto se habla en el argot financiero. Es saber cómo me voy a sentir yo respecto a mi inversión cuando vea las famosas minusvalías o cuando vea en mi estado de cuenta un saldo menor o una valencia de las acciones que tengo en posesión sea menor a la que yo inicialmente compré o pagué. Bueno, en los fondos de inversión es posible armar estrategias que sean muy a la medida de cada una de las personas o cada uno de nosotros como inversores. Lo que yo voy a armar a la medida es como si le pusiera un frutzi en la parte de atrás a mi bicicleta. Es exactamente un traje a la medida y ese traje a la medida va a ver mi tolerancia al riesgo como uno de los factores principales y también cuáles son mis objetivos, porque los plazos en los que quiero cumplir mis objetivos o para lo que quiero invertir y utilizar el dinero importa mucho en la manera en la que se va a invertir. En la siguiente, por favor, Tali. Bueno, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Seguramente conocen a personas que nunca conectaron con el tema de un medio de transporte como la bicicleta. Por miedo, porque no les llamó la atención, por lo que sea. Bueno, pues seguramente, y es un fenómeno que por lo menos yo he visto de cerca, las personas adultas que quieren aprender a andar en bicicleta es un proceso muchísimo más corto. No sé si tenga que ver con el entendimiento, puede que tenga que ver con que tenemos más desarrolladas nuestras capacidades motrices cuando somos adultos, tenemos más equilibrio en la mayoría de los casos, y esto hace que el proceso de andar en bicicleta sea muchísimo más simple que cuando soy un niño. Entonces, para el tema de las inversiones, me enorgullece decirles que yo inicié a los 26 años. Hoy en día tengo 36 años. Hace 10 años empecé a invertir. Mi primera inversión, aún la recuerdo perfectamente, fue en una empresa llamada Gruma.
fue en Gruma, porque el core business de la empresa me parecía fenomenal, que se basa en la distribución y venta de la piedra angular del alimento de los mexicanos, que es la tortilla. Entonces, me llamaba mucho la atención que parte de cómo ofrecía hace 10 años valor Gruma, hoy en día es otra historia, puede que sea otra historia. Hace 10 años en cómo ofrecía valor Gruma era porque estaban explotando o estaban entrando en el mercado en Estados Unidos. Si bien ya tenían muy desarrollado su mercado en México, el cómo iban o cómo iban a potencializar la venta de tortilla o harina para tortilla en Estados Unidos me llamaba muchísimo la atención. Y fue por eso que invertí en Gruma en ese momento, y ese fue mi primera inversión. Muchos podrán decir que ya era grande cuando empecé a invertir, hace 10 años, 26 años. Hay muchas personas que desde la universidad tienen la fortuna de que les enseñan qué son las inversiones, cómo hacerlo. Sin embargo, bueno, nunca se es tarde para iniciar. Hoy en día hemos evolucionado. El gremio, una de las cosas buenas que ha tenido el gremio en su conjunto es que las inversiones a partir del año 2000 empiezan a dejar de ser un tabú. Porque antes veíamos las inversiones en bolsa, las veíamos como algo para gente de mucho dinero, y probablemente sí lo eran para grandes inversionistas. Hoy en día, a partir de la reforma que se hizo en 2000 a la ley del mercado de valores, la ley de fondos de inversión, han acercado las inversiones al pequeño, mediano y grande inversionista. Hoy en día podemos invertir, es increíble, podemos invertir a partir de 10,000 pesos, a partir de 1,000 pesos, puedo iniciar con ahorro e inversión en plataformas. Es algo que si lo hubiéramos platicado hace 20 años o hace 15 años que iba a pasar, tal vez ninguno de nosotros lo hubiéramos imaginado, la apertura que ha habido del mercado de valores. Vamos a hablar también de la importancia que tiene la inversión. No basta solamente con el ahorro. Este es un tema ya también muy masticado por toda la media que existe, o por todo lo que hay en medios. Sabemos hoy en día que existe una inflación, sabemos que cuando yo ahorro y quiero utilizar el dinero en mañana, vamos a hacerlo más drástico. Si yo estoy ahorrando y quiero gastarlo el siguiente mes, pues probablemente no me va a alcanzar de la misma forma que me hubiera alcanzado hace un mes o hace un año. Si metemos el componente de años, pues es todavía más drástico. Y es por el simple hecho de que los productos o el valor de los productos se inflacionan, ya sea por conflictos, como hemos visto el año pasado, o ya sea por escasez en la oferta, ya sea por una sobredemanda. Pueden llegar a escasear algunos productos, o sin necesidad de que escaseen los productos, suben de precio porque sube la demanda. Se rige por una ley de oferta y demanda. Imaginen que todos tenemos el mismo mercado de la esquina y todos queremos comprar limón. Pues seguramente el que todos estemos demandando limón va a hacer que el precio del limón suba. ¿Por qué? Porque se va a tener que producir más. ¿Por qué? Porque una unidad más de producción conlleva una elevación en los costos, etcétera, etcétera. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Siguiente diapositiva, por favor, Tali. Bueno, todos se deben estar preguntando acerca de los riesgos que conlleva la inversión y, bueno, la vida sin riesgos no es vida. El tema de cuál es, nosotros no podemos hacer que dejen de existir los riesgos. Lo que podemos hacer es saber que existen y saber cómo los puedo afrontar. Saber cuál puede ser la magnitud del riesgo al que me enfrento y planificar el cómo lo voy a administrar. La administración de los riesgos es la mejor forma que tengo de afrontarlos. El dejar de invertir porque existen riesgos no es afrontar un riesgo, es simplemente dejar de tener una acción.
Ahora, toda actividad pues, tiene un riesgo, ¿no? Desde levantarnos hasta a comer hasta lanzarnos del paracaídas. Podríamos hablar 15, 20 minutos de los riesgos que podría tener al levantarme a comer. Podríamos hablar 1 hora de los riesgos de arrojarme de paracaídas. No existe una sola ocasión en que una persona no se haya caído de una bicicleta. Sería muy difícil que una persona que utilice este medio de transporte diga que nunca se ha caído. Bueno, en mi caso particular, casualmente, cuando mis primos yo no tenía bicicleta, cuando mis primos y mi hermano me invitan a utilizar una de ellos, pues bueno, recuerdo que había un montículo de tierra como, no sé, debió haber sido como de 1,5 metros, pero ese montículo generaba una bajada que, bueno, a esa edad se veía bastante pronunciada. Entonces, al tomar la bicicleta, una bicicleta que no era a mi medida, para lo pequeño que yo era, provocó que me cayera, la velocidad y la pronunciación de este montículo de tierra hace que yo me caiga. Por supuesto que me raspé las rodillas, por supuesto que me raspé las muñecas y terminé todo lleno de tierra, es un montículo. Tardé en regresar a utilizar una bicicleta, claro, me dio miedo experimentar el dolor por primera vez al caerme de una bicicleta, por supuesto que me dio miedo, por supuesto que me dio miedo. Este primer raspón y el cómo nos recuperamos, si yo hubiera decidido no volverme a subir a una bicicleta por aquella caída, me hubiera perdido de muchísimas más cosas que hoy en día disfruto, me hubiera perdido de paisajes, me hubiera perdido de diversión, me hubiera perdido de aprender y de colaborar de alguna forma con mi entorno y con el medio ambiente por haber tenido miedo. Y bueno, con las inversiones el riesgo siempre está presente, siempre está presente. Muchos nos alarmamos cuando escuchamos la palabra riesgo. La definición que existe formal de riesgo dentro de las inversiones, el riesgo se define como la posibilidad de que el retorno esperado, el retorno que yo espero de mi inversión, sea diferente. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra riesgo, lo asociamos en términos de inversiones con perder el dinero. Dentro de lo que son los fondos de inversión o cómo se hace a través de un fondo de inversión, el riesgo se mide de otra forma y es la posibilidad de que el rendimiento esperado sea diferente. Esto quiere decir, o nos lleva otra vez a la parte de las minusvalías o las plusvalías, que es cuando el dinero, cuando la inversión puede o llega a valer más. El riesgo es la magnitud que hace variar el saldo en nuestras cuentas. Es como, o es la manera en la que tenemos que comprender qué significa riesgo dentro de las inversiones en un fondo de inversión. Un fondo de inversión tiene una diversificación en activos diferentes, en bonos del gobierno, en bonos de empresas, en bonos que están ligados a la inflación, en acciones de empresas en México, en acciones de empresas alrededor del mundo, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, la diversificación hace que yo aminore el riesgo, por supuesto, que yo lo controle, que yo lo maneje. Entonces, el riesgo para mí como inversionista de un fondo de inversión o una estrategia de inversión a través de fondos es eso, es la magnitud con la que va a variar el saldo en mi estado de cuenta. Y regresamos al ejemplo de yo invierto 100 y de pronto puedo ver 92 o puedo ver 95. Ahora, siempre que hablamos de riesgos a la baja, por supuesto.
por lo que queremos hacer es eso, es revisar cuál es nuestra tolerancia a esto. El objetivo principal de una inversión es generar rendimientos, es generar ingreso. ¿Realmente vale la pena arriesgarse? Bueno, en la siguiente, por favor. Una bici me permite llegar más rápido a tu meta. O una bici te permite llegar a tu meta más rápido. El ahorrar, y esta es la discusión, una de las discusiones eternas que hemos tenido también en el gremio, ahorrar versus invertir. La verdad es que si yo puedo ahorrar mientras invierto, es lo mejor, es lo mejor. No necesito tener una suma de dinero ahorrada como para empezar a invertir. Hoy en día las plataformas, hoy en día nosotros a través de estas plataformas acercamos la inversión para el ahorrador, lo que quiere decir que yo a partir de una domiciliación o a partir de domiciliaciones puedo empezar a ahorrar e invertir. Ahora, el tema del ahorro hoy por hoy no basta. Hoy por hoy no basta por el tema de la inflación, que es como va, más allá de que disminuya, pues sí, es una disminución de la capacidad de compra del dinero que yo tengo. Y esa disminución de la capacidad de compra es porque se están inflacionando los productos, porque los productos empiezan a valer más. Los fenómenos que hemos visto en los últimos 18 meses de inflación son atípicos, sí lo son. Sin embargo, no tenemos que vivir estos tiempos atípicos como para saber que existe una inflación y para saber que yo necesito invertir para poder, eh, hacer que el dinero que yo voy ahorrando prevalezca su valor adquisitivo en el tiempo. Bueno, invertir es un mecanismo que nos ayuda a cumplir nuestras metas financieras. Podemos tener metas de corto, mediano, largo plazo. También algo muy dicho dentro del árbol financiero, Albert Einstein definía el interés compuesto, que ahora voy a hablar un poco más de ello. Muchas gracias, Tali. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende lo gana, aquel que no lo paga. El interés compuesto es súper sencillo. Lo que quiere decir es, yo tengo una inversión en un fondo hoy en 100 y esta inversión me da un rendimiento de 1%. Entonces, me da una inversión, supongamos que nos da una inversión del 1% en un día. Supongamos. Esto quiere decir que yo al finalizar ese día 1 voy a tener no nada más 100, voy a tener 101. Entonces, la inversión que yo voy a llevar a cabo al día 2 no es solo por 100, es por 101. Y los rendimientos que me dé mi inversión no van a ser por los 100 iniciales, va a ser por el 101. Entonces, esto es lo que se considera o se llama intereses compuestos. Vamos a llevarla hacia los años. Si yo tengo una inversión de 100 y al cabo de un año me dio un 10%, voy a tener un 110. Lo que voy a empezar, o mi capital que se va a invertir hacia el año 2 van a ser 110, no los 100 con los que inicié en el año 1. Entonces, los rendimientos que se generen en el año 2 o en el periodo 2 van a estar compuestos del rendimiento que se generó por la inversión del año 1 y el monto con el que invertí. Esto es como un efecto bola de nieve, donde yo voy teniendo más dinero para invertir gracias a los rendimientos que estoy obteniendo y genero rendimientos sobre eso. Entonces, hace que yo pueda obtener un efecto multiplicador en mi inversión. Y bueno, este interés compuesto que se tiene en los fondos de inversión pues es lo que ayuda, ya sea en ejemplo de un fondo de pensiones, ayuda a que un trabajador pueda alcanzar su meta de retiro de una manera muchísimo más sencilla o que la alcance de una mejor forma, con una mayor cantidad de dinero. En la siguiente, por favor. ¿Quién nos enseña a andar en bici? Bueno, generalmente, y para toda la sociedad, pues
a quien nosotros nos acercamos cuando queremos aprender a andar en bicicleta es a nuestros padres y a nuestros hermanos mayores. Y generalmente tenemos siempre la supervisión de alguien cuando nosotros empezamos de pequeños, o si empezamos de grandes, pues también tenemos la supervisión de alguien que nos va cuidando, ya sea que nos vaya agarrando hasta que nos sintamos seguros y podamos nosotros tomar esas decisiones del manubrio hacia dónde queremos ir o la velocidad a la que queremos ir. Esta supervisión o el sentirnos acompañados, pues nos ayuda a perder el miedo del instrumento y a poder tener una interacción muchísimo más directa en un futuro con la bicicleta. Hoy las plataformas de inversión, hoy las fintech o las plataformas como la que tenemos en Principal, lo que tratan de hacer es brindar un acompañamiento. Lo que hacemos es brindar un acompañamiento que pueda ser sencillo para el autoconsumo de una persona que sabemos que no va a tener al lado un asesor que le pueda estar explicando los términos. También de eso generamos, este es un espacio que generamos. Sin embargo, generamos otro tipo de materiales también. Generamos videos para podernos acercar a las personas, para poder acercarnos de una manera muchísimo más simple, de una manera con un lenguaje más coloquial, utilizando metáforas para que podamos tener un entendimiento de lo que son las inversiones, de que no son una cosa tan complicada. Generamos una cultura financiera y, bueno, la misión que tiene Principal, no nada más en México, sino a nivel global, ser una empresa global, es proteger y potenciar el bienestar financiero de las personas. Entonces, dentro de esta máxima que nosotros tenemos, pues lo hacemos a través de esta generación de cultura financiera. Dentro de nuestro blog, dentro de nuestra página de internet, pueden consumir muchísimos videos, pueden consumir material donde nosotros tratamos de explicar términos que son de interés común, términos que puedan llegar a estar de moda, pero también cómo las inversiones nos ayudan en nuestro día a día. Voy a dar aquí una pequeña pausa porque creo que tenemos una pregunta. No sé, me parece que tenemos un tema con el audio de Tali. Veo que estás hablando, pero no te escucho. Pero estoy viendo que tenemos aquí un Q&A. ¿A mí me escuchas? A ti sí te escucho. Agus? Sí. Mira, si quieres te leo una de las primeras preguntitas que tenemos aquí. Nos están preguntando qué tanto hay de verdad que no hay que poner nuestro dinero en una sola canasta. También dicen si esta estrategia es más de temor a perder que a ganar. Pues mira, voy a contestar la primera. La verdad es que la diversificación es una forma de manejar el riesgo. Por ejemplo, supongamos que eres una persona que invierte en una sola cosa. Puede ser un solo activo. Digamos que eres una persona que invierte en Amazon. Bueno, pues si esta inversión en Amazon llega a haber algo que dañe, en este caso, la categoría o la clase de activo que es Amazon, que son las tecnológicas de Estados Unidos, si hay algún riesgo a la baja en el valor de esa acción que esté afectando no nada más a Amazon, que esté afectando a Facebook, que esté afectando a Google, que esté a toda esa clase de acciones, pues bueno, no hay, tú al estar invirtiendo solamente o todo tu dinero estar invirtiendo en una acción como Amazon, pues vas a tener o vas a coger todo el riesgo que hay de estar invirtiendo ahí. Es como se dice coloquialmente, poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en tu ejemplo, piensa en otra clase de activo. Podemos poner el ejemplo eterno aquí de una casa. Una casa siempre y cuando la estés utilizando para la renta o la vayas a vender. Hemos visto a través de
de muchos espacios en YouTube. Robert Kiyosaki, si les gusta leer, tu casa no es un activo porque no te genera dinero. Un activo es todo aquello que te genera pasta, que te pone dinero en la bolsa. Entonces, pensando en el sector inmobiliario, si tú tuvieras todo tu dinero invertido en el sector inmobiliario y viene una caída en los precios porque hay una sobreoferta o pasa lo que en la crisis de 2008 o no hay liquidez, tú la quieres vender y la tienes en cierta evaluación, pero no hay liquidez o no tienes un tirador que te la compre, pues bueno, ahí estás enfrentando riesgos, estás solamente en una clase de activo. Lo que quiero decir con esto es, mientras yo diversifique más en el tipo de negocios en el que estoy poniendo mi dinero, pues bueno, puede que exista algún fenómeno económico o algún fenómeno social o un fenómeno geopolítico o uno natural que afecte esa inversión. Pero como yo voy a estar invirtiendo en varios tipos de negocio, pues esto hace que si estoy atravesando problemas en una en específico, las demás se mantengan. Por ejemplo, vamos a hablar de las aerolíneas durante la crisis de la pandemia de COVID. Si tú hubieras estado invirtiendo todo tu dinero en aerolíneas, seguramente lo hubieras pasado muy mal. Hemos visto el caso, o vimos el caso de empresas que no estaban preparadas financieramente para el COVID y quebraron. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido todo tu dinero ahí? Lo hubieras pasado muy mal. Sin embargo, si no nada más estabas invirtiendo en aerolíneas, estabas invirtiendo también en hoteles o estabas invirtiendo también en e-commerce, estabas invirtiendo también en servicios como Internet, en servicios como streaming, etcétera, etcétera. Bueno, pues tu canasta de inversión hubiera hecho que a pesar de que tu inversión en aerolíneas se cayó, otra parte de tu dinero está en otro tipo de negocios que están resistiendo de diferentes formas de ese fenómeno que está sacudiendo tu inversión. En el caso de los fondos de inversión, nosotros tenemos una familia de fondos que se llama Lifestyle. Es uno de nuestros grandes orgullos, una familia de 4 fondos que invierten de acuerdo al riesgo medido por el perfil del inversionista, que ya hemos tocado el tema del riesgo en varias ocasiones en esta charla. Y son una canasta, es una canasta de inversiones en varios tipos de negocio que lo que busca es manejar el riesgo y potenciar el rendimiento. Y la segunda pregunta. De acuerdo a lo que estás comentando, perdón, Agus, va relacionado a lo que dices, nos están preguntando también cómo saber qué perfil tengo. Bueno, para saber el perfil, esto es algo que con mucho orgullo lo compartimos con ustedes. El proceso de perfilamiento en el gremio financiero en México nace mucho a partir del 2008. O sea, antes ya existía. A partir de la crisis financiera de 2008, la Comisión Nacional Bancaria de Valores volteó y dijo, ups, esto lo tenemos que profundizar. Hoy en día podemos decir que surgió como un tema regulatorio y sigue siendo un tema regulatorio. Tú no puedes invertir si no tienes definido cuál es tu perfil de inversionista. Cada una de las instituciones que ofrecemos servicios de inversión tenemos un protocolo para saber cuál es tu perfil como inversionista. Ahora, algo que pensamos en principal es que no por el hecho de que regulatoriamente yo necesite saber tu perfil, es lo más importante para mí. Es importante para mí cumplirlo, por supuesto, pero lo más importante para mí como empresa es realmente saber cuál es tu tolerancia a estas variaciones en tu estado de cuenta, como lo hemos llamado a través de esta charla. Es un cuestionario muy simple de 7 preguntas, que hay ciertas suposiciones en estas preguntas en el ¿qué harías tú en caso de que a una inversión sufriera este tipo de movimientos? De acuerdo a la pregunta, al cómo contestes tú esa pregunta, que son preguntas ya son cerradas, tienen respuestas predelimitadas. De acuerdo a cómo tú contestes cada una de estas 7 preguntas, pues a nosotros eso nos da un puntaje y nos dice qué perfil o qué tolerancia al riesgo tú tienes. Las preguntas centrales pues, son la tolerancia al riesgo. Tienes una inversión de 100 y de pronto la ves en 80. ¿Qué harías?
vendes toda tu inversión, vendes una parte de tu inversión, inviertes más o no haces nada y sabes que eso puede pasar. Bueno, pues eso a nosotros como institución nos dice cuál es tu perfil, tu tolerancia al riesgo y nos hace saber cuál es el mejor producto para ti. Ahora, lo importante, y es por eso que resaltamos mucho este punto, lo importante del perfil de inversionista, como cuando hablábamos de las herramientas hace un momento, es que esa herramienta te haga sentido a ti. En el camino por conocer tu perfil como inversionista, si la institución a través de este cuestionario no te deja claro qué es lo que te está preguntando, quiere decir que el perfil o ese cuestionario puede que esté mal diseñado o puede que esté diseñado con un lenguaje sofisticado que a ti no te diga nada acerca de una inversión. Perfil de inversionista tiene que ser, tienes que sentirte a gusto, tienes que sentir que es el tamaño, que es el manubrio, que es la campana que tú quieres tener. Seguimos con otra preguntita, Gus, que por aquí nos están señalando. Nos preguntan, ¿cuánto recomiendan comenzar a invertir? ¿Con cuánto recomendamos comenzar a invertir? Pues bueno, esto depende mucho de la capacidad, esto depende de cada una de las personas y la capacidad que se tenga. Hay varias preguntas que yo me tengo que hacer como inversionista. Número 1, ustedes tienen que saber que dentro del Principal tenemos un fondo que a lo mejor yo no sé qué hacer con el dinero y puede que el día de mañana mismo lo voy a necesitar. No lo sé. No tengo un objetivo preestablecido. Pues bueno, tengo un fondo que tengo una estrategia que no vas a ver variaciones en tu día a día al meterte en tu plataforma digital y te va a estar dando un rendimiento. Entonces, con ese fondo yo podría empezar a no tener el dinero parado en una cuenta a la vista, tener ese dinero que me esté generando algo. Puede que lo utilice mañana y mañana mismo solicito la liquidez o que me manden mis recursos a mi cuenta. El cuánto voy a empezar a invertir depende de los objetivos y para qué lo quiero. No sé, quiero invertir para dar el enganche de un coche a 1 año. Bueno, pues eso nos llevaría dentro de la asesoría a decirte cuánto necesitas invertir, dependiendo cuánto sea ese enganche y dependiendo cuánto puedas estar ahorrando. Depende mucho del caso particular, para qué lo quieres. Pero te repito, existen hoy en día fondos de inversión, estrategias. No tengo ni idea para qué quiero este dinero ni cuándo lo voy a usar. Lo que tengo claro es que lo puedo utilizar en los siguientes 4 días o una semana. Hay una estrategia para ese tipo de objetivos de inversión también. Aquí hay otra pregunta, Agus. Nos preguntan, ¿existe un fondo de inversión que supere la inflación que fue cerca del 8%? Aún ganar 1 o 2 puntos, no creo que sea tampoco el óptimo. Bueno, la última parte creo que no la entendí muy bien. Bueno, existen fondos de inversión. Ahora, vamos a tocar aquí un tema un tanto más profundo. El cómo se lleva a cabo una estrategia de inversión. La estrategia, lo que definitivamente en el corto plazo, pagarte ese 8% o unos puntos más, los puedes conseguir con una estrategia más de mediano y largo plazo, que con una estrategia de corto plazo muy difícil lo vas a hacer o difícilmente va a existir. Sí existe, sí lo puedes hacer manejándolo a través de una estrategia que incluya mediano y largo plazo. Al cabo de cierto tiempo, tú puedes ver que tú tienes una tasa real o una tasa que le está ganando a la inflación. Pero en el corto plazo no existen ese tipo de inversiones o conllevan a riesgos implícitos mucho más amplios.
y es por la naturaleza de la inflación. ¿Por qué digo por la naturaleza de la inflación? Porque generalmente los instrumentos y generalmente los precios de las acciones crecen con los ingresos de las compañías. La inflación, los ingresos de las compañías se miden a toro pasado. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes saber cuál es el ingreso de una compañía en el último trimestre, pero estás midiendo el último trimestre, el pasado, y eso puede que genere más ingresos y haga que suba. Y la inflación es un fenómeno que al que se mide, o en el momento en el que lo mides, es como si le estuvieras correteando y no sabes realmente de cuánto va a ser o cuánto. Puedes tener estimados, pero desconoces el dato. Entonces, que exista un instrumento que te diga te voy a pagar más que inflación, pues difícilmente. Si bien existen los UDI-bonos que te pagan buscan pagarte una sobretasa por encima de inflación y están ligados a la UDI o su valor es en UDIs, te dan un acercamiento. En el mediano plazo, en el corto plazo, muy difícilmente vas a ver ese efecto. Tenemos otra, voy a unir dos de una vez para que podamos avanzar un poquito más con las preguntas. ¿Cuál es el monto mínimo para abrir un fondo de inversión en Principal? Y si Principal está regulada por la CNBV. Principal es una operadora de fondos de inversión, está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cuál es el monto mínimo que tenemos hoy? Hoy, a través de las cuentas digitales Tali, ¿cuál es el monto mínimo que tenemos? Ok. Nos dicen que 1,000 pesos. Es correcto. Disculpen un tema con mi audio, pero sí, desde 1,000 pesos con contratos digitales lo pueden iniciar. Desde 1,000 pesos con contratos digitales. La verdad es que es un sistema bastante friendly. Si tienen oportunidad de poder tener un onboarding en la página de internet y retroalimentarnos de qué les pareció, para nosotros sería muy, muy valioso escucharlos. El abrir hoy en día cuentas digitales se puede hacer a través de 1,000 pesos. Esto quiere decir que tú puedes tener un ahorro mensual o un ahorro en la periodicidad de tiempo que ustedes quieran mientras están invirtiendo. Es simplemente fenomenal. Es algo que hace 15 años no existía y difícilmente imaginábamos que iba a existir. Se rompió este tabú, se rompió esta creencia de las inversiones es para gente que tiene grandes cantidades de dinero, es para el ahorrador. O sea, hoy en día no basta tener dinero ahorrado, tiene que estar invertido y esta cultura financiera que se ha propiciado en todo el gremio nos ha llevado a esta elasticidad de decir una cuenta desde un ahorro de 1,000 pesos y para el inversionista, para el pequeño inversionista, fenomenal. Por aquí tenemos también de las últimas, Agus, porque ya se nos agota el tiempo. ¿Se tienen que pagar impuestos? ¿Es complicado? Es lo que me ha detenido a invertir, nos preguntan. No, mira, el tema es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. El tema de los impuestos, cuando tú lo haces a través de un fondo como los Lifestyle, por ejemplo, el fondo hace una retención. El fondo hace una retención, te da a ti un certificado de esa retención que lo puedes utilizar en tu... De hecho, si todos tus datos de RFC están bien y no hay ningún problema, en tu declaración anual en el SAT, de manera automática ese saldo o esa retención debería estar en el SAT. Es algo que hace de manera automática el fondo. Hablando de los fondos Lifestyle, que son fondos balanceados. Si tú lo haces a través de un fondo de renta variable o de acciones de empresas, tú tienes que, al momento de que tú vendas, esto tiene cierto grado de complejidad. Cuando tú compras un fondo o acciones en directo, tú estás obligado a hacer la declaración
por las ganancias reales. ¿Qué quiere decir esto? Las ganancias después de inflación, cuando tú enajenas, así dice la ley, cuando tú enajenas las acciones, lo que quiere decir, en términos cristianos, es que al momento de que tú vendas, cuando tú vendas tu posición, ya sea del fondo o ya sea de las acciones, tú tendrás que hacer esa declaración sobre las ganancias reales de capital y tendrás que pagar el 10% sobre esas ganancias de capital reales, las ganancias que están después de la inflación. Solo cuando tú vendas. Si tu inversión dura 20 años en el mismo fondo y nunca realizaste una venta, pues durante esos 20 años realizas o le dices a Hacienda, yo enajené este fondo de acciones o enajené este fondo de renta variable o estas acciones después de 20 años y esta fue mi ganancia real después de inflación. Este es el 10% sobre esa ganancia real y es lo que tendrías que pagarle al SAT. Lo vuelvo a repetir de una manera más sencilla. Fondos como Lifestyle lo hacen en automático y te entregan a ti una constancia. Si tú lo haces por acciones en directo o fondos de renta variable, al momento de la venta, tú tienes que pagar el 10% sobre las ganancias después de inflación que tengas. Vámonos, yo creo que con la última, Gus. ¿El acompañamiento sería como mentor o como asesor financiero? Nos preguntan. Bueno, el acompañamiento que nosotros tenemos con ustedes es, al ser una operadora, brindamos servicios de inversión. Entonces, sería a través de asesoramiento. Son cuentas de asesoramiento o son cuentas de asesoría. Esto quiere decir que nosotros vamos a poner cierta información para ti en este caso en la página. Si tú realizas el onboarding digital, te va a llevar a una recomendación a tu medida. Te vamos a hacer una serie de preguntas y esta serie de preguntas van a llevar a una recomendación que va a ser diseñada a la medida de acuerdo a las respuestas que des. Entonces, en términos generales, es asesoría. Va, ya aprovechando, espero que ahora sí me escuchen muy bien. Aprovechando este comentario por parte de Agustín sobre el tema de nuestra plataforma digital, pues bueno, algunos que estarán en su lab o desde su máquina, los invitamos a que escaneen este QR con su celular. De igual manera, en la grabación de esta sesión, pues les haremos llegar el link, pero el objetivo es que vayan a nuestra plataforma digital, simulen, comiencen a invertir en esta plataforma, pues básicamente tenemos habilitado el perfilador para que conozcan justo el perfil de inversionista que es cada uno de ustedes y vayan evidentemente con su recomendación en el momento en el que ustedes lo decidan. Puedan aperturar pues el contrato con Principal y como ya lo habíamos mencionado, pues iniciar a lo mejor con una inversión de 1,000 pesos y pues evidentemente irla incrementando, ¿no? Entonces, igual nuestra plataforma, lo reitero, es principal.com.mx/invierte. Aquí de nuevo van a poder simular y pues realizar su perfilador. Y pues sin más, les agradecemos mucho su tiempo. Disculpen por los detalles técnicos que por ahí tuvimos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo, por tu experiencia, y pues por acompañarnos en este webinar de invertir es como andar en bici. Encantado de estar con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Todo lo que dije acerca de mi experiencia de cómo empecé a andar en bicicleta y cómo empecé a invertir es real. Muy feliz de compartirlo con ustedes y muchas gracias por las preguntas. Por favor, retroaliméntenos del onboarding. Podemos mejorar mucho gracias a ustedes. Hasta luego y tengan una buena noche. Linda noche, bye bye.